Shabbat Shalom. Shalom. Bueno, hermanos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de cuál era la función de la Torah, básicamente, ¿cierto? Que era mostrar o dimensionar el impacto que había tenido el pecado. Y el pecado lo habíamos estado viendo como una condición natural, llámese biológica, física, lo que quiera, que nos mantiene separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios y inclusive nos hace enemigos de Dios, ¿verdad? Por naturaleza. De manera que tiene Dios que venir a transformar el corazón del hombre, hacer esa cirugía espiritual, esa circuncisión del corazón, para que a nosotros nos empiece a gustar los mandamientos, ¿verdad? Que no nos quede difícil, que no nos quede como tan tedioso cumplir los mandamientos, sino que sea nuestro deleite, que era lo que decía el mismo rey David, ¿verdad? Bien, entonces, cuando Yehoshua viene, o Jesús, aquí a la tierra, había dos formas de contemplar cuál era la gracia de Dios. Si Dios iba a estar siempre perdonándonos los pecados a nosotros, o si iba a llegar un momento en el que Él nos iba a hacer a nosotros practicantes de la justicia. Porque toda la historia del primer pacto, el pacto de los primeros, que es el Antiguo Testamento, le llaman, se pasó en eso, ¿no? La gente pecaba y hacías un sacrificio, Dios perdonaba y volvías otra vez, reincidías y otra vez. Y así se la pasaba el pueblo. Pero Dios no iba a tener ese sistema como tan a medias, ¿no? Porque es un poco tedioso eso de estar otra vez en sacrificio y otra vez las mismas cosas, cada vez que te equivocas, cada vez que se te olvida, cada vez que lo haces a propósito. Entonces era como mucho mejor evitar que tú lo hagas, ¿no? Ya hasta lo dice un principio médico, que es mejor prevenir que lamentar. Entonces, ¿por qué vas a estar poniendo otra vez la herida y otra vez la curita y otra vez los puntos si es mejor que no te raspes ni te cortes? ¿Cierto? Eso fue lo que Dios quiso hacer. En vez de estar curándonos a nosotros o perdonándonos y perdonándonos eternamente, que lo hubiera podido hacer. ¿Pero a costa de qué? De la creación. O a costa de nosotros mismos. Porque si nos equivocamos en las mismas cosas siempre y reincidimos, nos podemos ganar de todo. Un lío moral, un lío con de pronto una persona o con nuestra salud, etcétera, etcétera. Entonces Dios lo que hizo, bueno, en el futuro, ya lo había anunciado con el profeta Joel, ¿verdad? Yo derramaré mi mente, mi conciencia, mi poder en cualquier persona, sin distinciones de raza o de extracción, ¿verdad? Y haré que anden en mis mandamientos. Entonces, de esas dos formas de Dios mostrar la gracia, definitivamente la última versión es lo que estamos viviendo ahora. Por eso la gente a veces se confunde, que la gracia es del Nuevo Testamento y en el Antiguo no, es que es la misma gracia. Lo que pasa es que antes solo perdonaban los pecados, pero la gente no era perfeccionada en su conciencia. En esta era, desde que vino Yehoshua Mashiach para acá, ha prevalecido la renovación interior. ¿De acuerdo? Renovar nuestro entendimiento, nuestra forma de ver el mundo y la disposición y todas las cosas. Entonces, mira lo que dice el 6.1, ¿cierto? ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Esa sería como una lógica, ¿no? Desde la perspectiva sin el poder de Dios, eso sería lo que la gente pensaría. Bueno, pero si Dios es bueno y perdonador, si yo peco no importa porque Dios me perdona, ¿verdad? Entonces yo puedo seguir pecando porque Dios igual me va a perdonar. Y peor si decimos Dios me tiene que perdonar. Sí. Ya. Una cosa sería decirlo como con confianza, decir, bueno, Dios me va a perdonar. Otra peor es decir, es que Dios me tiene que perdonar. ¿Qué es lo que la gente cree? Hasta el día de hoy uno escucha gente decir, pero mira que David pecó y adulteró y Dios lo perdonó, a mí me tiene que perdonar. Pues, ¿y de dónde ha sacado que eso es regla general? ¿De dónde ha sacado que eso se tiene que socializar a todo el mundo? Claro, porque la gente viene con el chip del tratamiento igualitario y entonces se cree con el derecho de reclamarle a Dios trato igualitario solo porque vio que David hizo aquello o que Salomón hizo lo otro. Pero mira que el rey Salomón con toda su fama y metió los ídolos en el templo y Dios lo perdonó. Bueno, tú verás a ver si vas a hacer lo mismo, a ver si es que Dios te va a perdonar. Arriésgate, ¿no? ¿Me explico? Porque la gente ignora que Dios es quien concede el arrepentimiento. La gente cree, por nuestra forma de hablar en castellano, ¿no?
No, yo me arrepiento, no, es que tú no te arrepientes. Dios te concede regresar, que es otra cosa. Amén. Es que el hombre no se puede volver así solo de su maldad. ¿Ya? Que un día diga, no, yo mismo me voy a volver a Dios y voy a buscar su camino. No, es Dios quien te ha traído. Así de simple. Entonces, por eso la pregunta, ¿no? ¿Vamos a decir entonces que vamos a perseverar el pecado para que la gracia abunde? ¿Como para que Dios muestre más su gracia entre más perdón dé? No. Ilógico, ¿cierto? Ahí lo dice el verso 2, en ninguna manera. Pues los que hemos muerto al pecado, ¿cierto? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Qué significaría entonces morir al pecado? ¿Qué significa la expresión? Morir al pecado, no practicarlo, o, visto de otra manera, de cara a lo que viene a continuación luego, en el capítulo 7 y 8 en adelante, lo que estamos viendo aquí es que el pecado va a estar en el mundo, ¿de acuerdo? Aunque tú ya no lo practiques y aunque tú te apartes, el pecado va a estar en el mundo. Entonces, muerto al pecado significa es que el pecado a ti no te detecta. Tú estás muerto para el pecado. ¿Me explico? Es decir, es como cuando tú dices, yo estoy invisible para la ley. ¿Ya? Invisible para los policías. O sea, los policías están ahí, pero no te ven. Entonces, muertos para el pecado significa que va a haber pecado en el mundo, pero cuando el pecado te quiera buscar a ti, no te va a encontrar. No ole uno a carne. ¿Ah? No ole uno a carne. Es correcto, no oler a carne. Como a Dios. Imaginémonos que el pecado es un perro, un león, que anda olfateando donde hay carne y ya tú no hueles a carne. Muy bueno el ejemplo. ¿Ya? Entonces tú estás muerto al pecado, muerto para el pecado. ¿Ya? El pecado va a estar ahí. Desde Génesis lo dijo, mira que el pecado está tendido en la puerta, pero ahí está echado. Si tú no abres la puerta y lo dejas entrar, no entra. ¿Ya? Y Dios hoy nos ha concedido esa autoridad de no oler a carne, de morir para el pecado. Por ejemplo, esta ciudad tiene sus actividades pecaminosas o donde estemos, pero nosotros ya no vamos a ser localizables por ese sistema. ¿Por qué? Porque no estamos por allí, ¿cierto? La Escritura dice que para los puros todas las cosas son puras. ¿Por qué? No porque andemos declarando que todo es puro, es porque para nosotros solo lidiamos con cosas puras. No nos andamos metiendo donde no debemos. ¿Ya? Muertos para el pecado. Los que hemos muerto para el pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Sería una contradicción, ¿no? ¿Cierto? Aquí estamos viendo que Yehoshua HaMashiach trajo la nueva era, la era mesiánica. Es que hay que trazar la raya. Estamos en la era mesiánica. ¿Qué significa eso? La era del derramamiento del poder de Dios. Shalom, adelante. Bienvenida, hermana. Bienvenida. Entonces, estando en esta era mesiánica, en esta era estamos experimentando cómo se vive como seres humanos con los pensamientos de Dios, ¿verdad? En esta era mesiánica estamos viviendo, Jesús vino aquí, fue a dar el ejemplo. Cuando Yehoshua vino aquí, básicamente vino a hacer como esa demostración de lo que nosotros en esta carne pudiéramos llegar a ser con el poder de Dios. Piensen ustedes, ¿ya? Eso es lo que básicamente vino a hacer, a derrotar al pecado en la carne. Aquí tenemos un cuerpo que viene viciado, que está dañado por el pecado. El pecado, repito, es una condición estructural dañada. Entonces, cada vez que tú te cortas, te sale sangre, te puedes ganar una infección y te mueres. Y ya, y pasas. ¿Y después qué? En Eclesiastés dice que no hay distinción entre la bestia y el hombre porque ambos son corruptibles. Como muere el uno, muere el otro. ¿Y después qué? Dígame, hermano. Hermano, hoy uno se pregunta eso, o sea, ¿por qué lo que antes los jalaba a uno? Ya hoy en día pasa de largo porque Sí. uno no le presta atención. Correcto. Anteriormente uno llegaba a una fecha o alguna cosa y se volvía como loco. Sí. Y aquellos antiguos amigos
tampoco ya lo determinan a uno. Claro. Ni lo van a invitar a uno a nada porque saben que uno no va a Totalmente, hermano. yo me como un extraño. Eso es así. Aquí es para el mundo. Eso es así. Así es. Porque ya el mundo no te localiza. Cuando yo estaba en la universidad, yo siempre fui con kipá y todo y mis flecos a la universidad. Y a mí nunca ni siquiera me hicieron ni la más mínima insinuación de ir a una discoteca o algo, o a un desorden o a una cuestión de tomar. Sabían que yo no iba para eso. ¿Por qué lo vamos a invitar si no va? ¿Ya? ¿Me explico? Entonces es importante por eso ser luz. Porque cuando tú brillas o no le pones límites a ese brillo que Dios ha puesto en ti, las tinieblas tienen que retroceder. Tienen que retroceder porque las tinieblas no prevalecen sobre la luz. Si este cuarto está oscuro y tú enciendes luz, la tiniebla desaparece. Por eso Einstein decía que la tiniebla o la oscuridad no existía en sí misma, sino que es la ausencia de la luz. Eso es así. Yo sé que mucha gente, hermano, a veces entiende mal cuando se habla de la escritura o del llamado de Dios, piensan que es prohibiciones. Claro. Dios me va a prohibir y es que Dios te va a limpiar. Claro, te va a limpiar. ¿No? Para que no te guste más. Y te va a dar libertad para que seas libre. Por eso me gusta siempre esta película que Matrix, le hago propaganda y no me pagan por eso. Porque dice, ¿verdad? Le dice, ¿cuál es verdad? Que eres un esclavo, Neo. Eres un esclavo. Y la película se lo dice de frente a la humanidad y la gente cree que eso es ciencia ficción. Eso es semejante mensaje de frente y la gente no se da cuenta. Que eres un esclavo. ¿Cómo puedes distinguir la realidad de la mentira si los sentidos te engañan? Y Pablo lo dice aquí, ¿verdad? Dice, temo que vuestros sentidos sean engañados de la sincera fidelidad a Mashiach. ¿Ok? Entonces, muertos para el pecado, como ya tú no te conectas con el pecado, ¿cómo vas a vivir todavía dentro del pecado? Así es. Esto es un sistema, y hay que verlo desde este punto gráfico. El pecado es un sistema, como lo dice esta película Matrix, ¿ya? Es un sistema y tú has sido desconectado de allí, ya tú no vives allí. Entonces, si tú has sido desconectado por Dios de ese sistema que te tenía esclavo, ¿cómo vas a vivir adentro? Es que ya no puedes vivir adentro. No puedes, así es. Ya no puedes, eres incompatible. Incompatible. ¿verdad? Incompatible, porque tendrías que volverte a conectar. Y resulta que nosotros no somos los que retrocedemos. ¿Por qué no puede un creyente retroceder? Porque es que, como dice, vamos a leerlo en Santiago, en capítulo 4 creo que es, siempre me gusta hacer mención de esta cita, pero es para que comprendamos la dimensión de por qué somos distintos y por qué el mundo es como es y nosotros somos como somos. En el 4, cuando dice el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, sí, vamos al 4:4, en adelante. Nos anhela, ¿eh? ¿Qué dice? Dice, hay gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. No crean que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Correcto, nos anhela celosamente. Celosamente. Dice, el que quiera ser amigo, en hebreo la palabra amigo es interesante porque haver, cuando nosotros decimos haver en hebreo, la idea es un asociado, alguien que está acoplado, que ha hecho una unidad, un enlace. No es como en español, suena otra cosa. En hebreo la idea es muy gráfica, es cuando tú unes dos piezas que engranan y quedan allí haciendo una unidad que funciona. Eso es haber. Dicho de otra manera, copartícipe, asociado, socio. Por eso me da cierta gracia que aquí en Barranquilla a veces a los amigos le dicen socio. ¿Qué más socio? Eso es hebreo. Pensamiento hebreo, eso es socio. Joder, tú estás asociado con una persona para hacer algo, ¿no? El que quiera ser socio del mundo, una persona engranada, empalmada con el mundo, es enemiga de Dios. Imagínate. Así que no se puede, es mutuamente excluyente la situación. O estás adentro del sistema o estás fuera del sistema. Separado de Dios. ¿Ya? Si estás adentro, estás contra Dios. Y si estás con Dios, necesariamente el mundo, como dice otra parte, te aborrecerá.
el mundo os aborrecerá, lo dijo el gran maestro Yehoshua HaMashiach. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso estamos seguros, y lo dice ahí Romanos, ¿no? Vamos a leerlo en el 8:34 al 37, al 38. Una cita para nunca olvidar. ¿Qué dice? Romanos 8 del 35 al 38, vamos a leerlo. 35 al 38. ¿Qué dice? ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Wow. Seguro. Seguro de que el mundo ya conmigo no va más. Ya estoy seguro de eso, ¿verdad? Porque ya tú no eres parte de este sistema, ya no te interesa lo que el mundo piense, haga o diga, proyecte, planifique. Y fíjate tú que si hacemos una comparación, lo que tiene el mundo en última es lo que ha dicho el apóstol Pablo: tribulación, hambre, persecución. En eso finalmente es que queda este sistema. Tiene su parte bonita, atractiva, ¿verdad? Los deseos del mundo, la vanagloria de la vida, dice Juan. Pero el mundo pasa y sus deseos. Y lo que queda, ¿qué es? Eso: muerte, destrucción, hambruna, etc. Para allá va el mundo. Nosotros hemos sido sacados de allí. Y por eso no le tenemos ni siquiera miedo a la muerte o a las persecuciones o a la blasfemia o lo que sea. Porque ya no estamos en ese mundo, ya no compartimos el mismo destino con ellos. ¿Cierto? Eso es morir al pecado. Morir para el pecado es morir para el mundo. El mundo, morir para sus deseos, etc. ¿Cierto? Sigamos leyendo entonces. En el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yehoshua HaMashiach, o Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Vamos a explicar entonces aquí algunas palabras claves. Fíjense que el apóstol Pablo, tenemos que acostumbrarnos, que el apóstol Pablo utiliza siempre la costumbre de decir lo mismo pero con otras palabras o con otros ejemplos. Ok. ¿Qué entendemos cuando usamos o escuchamos la palabra bautismo? ¿Qué entendemos? ¿Ya? ¿Qué se nos viene a la mente? A ver, participemos un poquito. Bíblicamente. No, lo normal, lo común, lo que la gente entiende. Sumergirnos en el agua. Sumergirse en el agua. Inmersión. Ok, la inmersión. Pero no todo el mundo entiende eso, ¿verdad? Vamos a explicar qué pasa. La palabra bautismo viene del griego baptismos. Baptismos. Entonces se pronuncia con P. Bap. De ahí viene baptista, etc. Baptismos. Pero esa palabra griega, baptismos, lo que hizo fue intentar traducir la palabra hebrea tzvilah. ¿De acuerdo? Tzvilah. Se pronuncia así. Tzvilah. Bien. Esencialmente ambas palabras significan únicamente inmersión, ¿ya? Meterse abajo del agua. Lo que pasa es que en los dos idiomas o en las dos culturas tienen unas connotaciones totalmente diferentes. Porque para los griegos se usaba baptismos a la hora de sumergir las telas para teñirlas. No tenía ningún contenido espiritual. Era el oficio diario de tú sumergir una tela para teñirla o lavarla, curtirla. En cambio, la tzvilah en hebreo sí tiene una connotación espiritual, porque la tzvilah era el ritual, es un ritual básicamente, por el que las personas se sumergían en el agua como
última señal de haber sido limpios de un pecado. ¿De acuerdo? Última señal, repito. Así que la tevilá no se puede traducir como purificación, porque purificación en hebreo se dice diferente, se dice tohorá. Se dice tohorá. Lastimosamente, hay algunas personas que han confundido tevilá y dicen, la purificación, tevilá. No, es incorrecto. Tevilá es inmersión, es un signo de haber experimentado tohorá. Por ejemplo, una persona que era leprosa o tenía una enfermedad que ameritaba mantenerla en cuarentena o apartada, cuando esa persona era limpia, organizada a través de esa afección o de esa enfermedad, en ese momento ya era limpia, ¿no? Ya había otra vez recuperado su normalidad, ya no estaba desordenada, pero se le prescribía hacer una inmersión, un lavado. Entonces, la purificación no consiste en el lavado. La purificación consiste en haber experimentado el arrepentimiento y el haber sido limpiado por Dios espiritualmente y físicamente. Y como un signo venía la inmersión, ¿cierto? Entonces, como la idea es de sumergir, aquí estamos diciendo que todos los que fuimos sumergidos en Mashiach, fíjate tú, estás hablando de un hecho real, físico, a uno espiritual, ¿ya? Porque claro, evidentemente en Israel tradicionalmente la forma de uno hacer la tevilá era que la persona entraba en un mikveh, que es una piscina básicamente, una pileta de agua, ¿cierto? La persona se arrodillaba, ¿cierto? Quedaba así, vamos a colocarlo, y luego se inclinaba totalmente hacia el agua, hacia el fondo. Eso es la forma tradicional como se hacía la tevilá. Aquí había unas escaleras, ¿no? La persona iba entrando, finalmente se arrodillaba y luego se sumergía hacia el frente. Esa es la forma tradicional de hacerse, ¿no? En las iglesias cristianas normalmente al revés, hacia atrás y todo, pero no, esta era la forma tradicional de hacer la tevilá, ¿cierto? Hacia adelante. Y bueno, no es que está mal hacerlo hacia atrás, la idea es la inmersión, ¿no? Pero el tiempo de Moisés no existía ya un... No importa, porque en cualquier lugar de agua, porque el asunto era que en la época de Moshe ni siquiera había en el desierto sino ojos de agua, ¿no? Un oasis, alguna cuestión por el estilo. Pero repito algo y es importante que ahora que lo mencionas, la tevilá o el bautismo como una señal de purificación no era algo que tenía que hacer todo el mundo, solamente los que estaban impuros y habían sido purificados. Fíjate tú por dónde vamos la situación. Entonces, ya en la época del segundo templo, los fariseos son los que comienzan a implementar la tevilá como una expresión de conversión al movimiento fariseo. ¿Me explico? Ya toma otra connotación distinta, porque repito, si vamos a la historia bíblica, solo los que se sumergían eran los que tenían enfermedades y eran limpios. ¿Está claro eso? O vamos por partes. Eso es lo único bíblico que había respecto de la inmersión. No se hacía más nada, ni todo el mundo andaba haciendo eso. Cuando llega la época del segundo templo, que los saduceos, que no eran levitas, se habían tomado posesión del templo de Jerusalén y lo estaban organizando ellos y mandándolo, los fariseos reaccionaron contra ese falso sacerdocio y fueron los fariseos los que implementaron la tevilá como un signo de formación del nuevo sacerdocio. ¿Está claro eso? Eso hay que tenerlo claro, la historia como tal. Entonces los fariseos dicen, no, ellos no son sacerdocios reales, nosotros somos el real sacerdocio. Así que como símbolo del nuevo sacerdocio nos vamos a sumergir. Así como se sumergían antiguamente los levitas. Porque los levitas sí eran sacerdotes y ellos sí se tenían que sumergir. El resto del pueblo no. Entonces el fariseo capta la idea, ¿no? Porque en Éxodo dice, ustedes serán un reino de sacerdotes y gente santa, Goy Kadosh. Entonces los fariseos dicen, bueno, este es nuestro fundamento bíblico para nosotros establecer una nueva tevilá
¿cierto? En protesta a ese falso sacerdocio. ¿Está claro eso? Sin embargo, los fariseos no eran los únicos que hacían tevilá, también los esenios, porque los esenios eran levitas, los que se habían ido a Qumran y todo esto. Claro, entonces, luego de esa disputa entre Qumran y los fariseos, que eran los únicos que hacían inmersión, pero ya no con la connotación bíblica, sino con la nueva connotación ya de cara al sacerdocio y todo esto, luego aparece un tercero, a hacer ahí terna, que es Yohanan el Bautista. ¿Sí? ¿Por qué se llama Bautista? Porque él sumergía a la gente. ¿Para qué? ¿Cuál era el bautismo de Juan? ¿Por qué el bautismo de Juan era distinto a este o al de los esenios? ¿Sí se acuerdan de Marcos cuando lo explicamos? Decía que el deber de arrepentimiento. Es correcto. Para Yovel de pecados, para un Yovel del pecado. ¿Qué es el Yovel? El Yovel es la ceremonia bíblica que cada 50 años la gente que había perdido sus posesiones o estaba trabajando o algo, se le devolvía la libertad y se le devolvían todas sus posesiones que había perdido. Fíjense ustedes. Entonces el bautismo de Juan o la tevilá de Yohanan estaba pensada no para formar aquí un movimiento político religioso como los fariseos o como los esenios. Estaba pensada para que las personas que accedieran a esa tevilá quedasen matriculadas para el Yovel con respecto al pecado, es decir, a la libertad del pecado, ser libres del pecado. Es profundo, es novedoso, porque mientras esta gente fariseo o los esenios vivían, era con la connotación de ser un partido el más representativo o el verdadero o sectario, Juan pensó, y Dios se lo mostró así, ¿no?, en términos espirituales. Y el que venga aquí es porque viene redarguido de pecado, viene redarguido y viene guiado por Dios para ser libre del pecado. A eso se refiere, para arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjate que es profundo, porque hay una ligera distancia entre quedarse solo con la palabra arrepentimiento y la otra es el Yovel del pecado. Una persona que se arrepiente puede volver a pecar, ¿cierto? En cambio, la tevilá que está introduciendo Yohanan está diciendo, sí, tú vienes a arrepentirte, pero es que ya no vas a volver a ser el mismo. Entras en un jubileo de pecados con respecto al pecado. Ya no vuelves a ser el mismo. Se te perdonan todas las deudas. Claro, se te perdonaron todas tus deudas y se te devuelve además lo que habías perdido. Tu posesión. Claro, y no estamos hablando tanto ni siquiera de lo material, sino ya lo que habías perdido. ¿Qué habíamos perdido? La vida eterna. Esa era la que habíamos perdido y se nos está devolviendo. Y eso es lo que simboliza entonces la tevilá desde Yohanan en adelante, ¿cierto? Sin embargo, luego viene esa misma tevilá y adquiere todavía una dimensión todavía más confirmada y sublime, y es cuando aparece Yehoshua. ¿Y qué dice Yohanan? Que lo que se... No. Sí, pero él dice algo en particular, dice, yo los bautizo ahora en agua. O sea, yo los sumerjo a ustedes en agua ahora, pero detrás de mí viene otro que los va a sumergir en el poder de Dios. ¡Wow! Vamos a leerlo. Ese Pero tema... no debe ser en el Espíritu Santo, sino en el poder. Sí, es correcto. Vamos a buscarlo en Mateo, ¿no? Mateo 3:11. Léalo. A decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Ruach HaKodesh, ¿ya? Espíritu Santo Y en fuego. Ok, ¿qué significa eso? ¿Ya? Acordémonos que I en hebreo significa es decir, ¿cierto? Cuando dice Ruach HaKodesh, es decir, en fuego, ¿qué significa eso? Si aquí estamos hablando de que la gente se sumergía en agua, ¿qué sería entonces estar sumergido en Ruach HaKodesh? Purificado. En el poder de Dios mismo. Estás entrando en otra dimensión. ¿Ya?
Si aquí te sumerges en agua, sales mojado. Si te sumerges en Ruach HaKodesh, ¿sales qué? Lleno de poder. Porque el fuego lo que tiene que ver es precisamente con el juicio. ¿Qué significa? Que tú has muerto para el día del juicio, es decir, ya tus deudas con respecto al día del juicio fueron perdonadas. Aleluya. ¿Me explico? Dígame, hermano. Hermano, tú nos estuvo explicando, precisamente Juan el Bautista estaba haciendo esto en un momento en que estaba cercano un Joel. Claro, sí, y sí. eso tendría que tener más fuerza porque Claro, literal. entendían más. Claro que sí, literal, porque esto ocurre, Juan aparece, al parecer, ¿no? Parece que fueron 3 años antes de que Jesús muriera y pasara todo esto. Y cuando Yehoshua muere de caras a un año de jubileo, porque Jesús murió y resucitó en abril, en marzo-abril, digamos, calendario hebreo, el mes de Aviv. Y en el mes de tercero, el mes de Sivan, Yehoshua resucita. Y lo que es para agosto, septiembre para nosotros acá, venía el año del jubileo. Imagínense ustedes, o sea que era literal, se entendía eso, literalmente, ¿cierto? ¿Qué pasa? Estamos viéndolo ahora. Hemos sido sumergidos en Ruach HaKodesh. Y cuando salimos de Ruach HaKodesh, que es esta piscina, digámoslo así, cuando tú te sumerges, ¿sales qué? Sales ungido, mojado de Ruach HaKodesh, untado de Ruach HaKodesh. ¿Y qué significa cuando dice y en fuego? Que has entrado aquí en el juicio. Y por eso aquí en Romanos dice que los que hemos sido sumergidos en Yehoshua fuimos sumergidos en su muerte. ¿Te das cuenta por qué? Porque Él pagó con su muerte los pecados nuestros. Por eso allá dice bautizado, Él los bautizará con Ruach HaKodesh, en Ruach HaKodesh y en fuego, o sea, en juicio. ¿Cuál juicio? Claro, que Mashiach va a venir y va a pagar Él solo los pecados de todos nosotros. Así que cuando tú sales del agua, simbólicamente, cuando has sido sumergido en Ruach HaKodesh, tú sales libre del juicio del mundo venidero. Tus pecados han sido perdonados. Y sales con la unción del Santo, como me gusta como dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Vamos a buscar ese pasaje. Dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Y qué pasa? Que cuando tú sales con la unción del Santo a enfrentar al mundo, el mundo tiene que retroceder. ¿Ya? Vamos a buscar este pasaje. Es muy hermoso ese pasaje. Entonces el bautismo es un símbolo de sepultura. Claro. De estar dentro digamos, sepultado dentro de la tierra. Sí. Mira lo que dice 1 Juan 2:20. 1 Juan 2:20. Y mira lo que está diciendo. Ahora volvemos a Romanos, pero mira lo que dice 1 Juan 2:20. ¿Qué dice? Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Sigue. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino como a los que la conocéis y que ninguna mentira es de la verdad. Correcto, así es. Y esto se lo escribo porque ustedes saben de qué les estoy hablando. Eso lo entendemos los creyentes. Cuando yo como creyente digo que al mundo no vuelvo, otro creyente me entiende. El que todavía no es creyente dice, mira, ya te voy a ver, que no sé qué. Claro, porque no entiende el lenguaje, ¿verdad? Fíjate tú. Entonces volvamos a Romanos 6:3. Hemos sido sumergidos en su muerte. Es profundo. ¿Qué significa eso? Repito, que cuando tú has ingresado al Ruach HaKodesh, allí te encuentras con el juicio que pagó Yehoshua por ti. ¿Qué es lo que dice Isaías 53? Vamos a leerlo, ¿no? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 53. ¿Quién lo ubica? Eso habría que leer todo el capítulo, pero bueno, vamos a buscar ahí el versículo, creo que es el 4, el 6.
Isaías 53. Más el 5 será. Sí, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hubo cura para nosotros. Ese es correcto. Y en su llaga hubo cura para nosotros. Así que hemos sido sumergidos en su muerte. ¿Qué significa? Que somos beneficiarios de ese juicio. Él nos beneficia. Dice, tranquilo, yo morí por ti. Él ya hizo el juicio. Claro. Pero el hecho de que yo haya muerto por ti no significa que tú ahora vas a hacer lo que a ti te dé la gana. O sea, pero entonces, en el momento en que Él muere, nosotros somos bautizados en su muerte, los que fuimos. Los que somos hechos creyentes. Los que hemos sido bautizados en Cristo, fuimos bautizados En su muerte, sumergidos en su muerte. Quiere decir que cuando tú eres hecho creyente, indistintamente si has ido al agua o no, porque aquí repito, hay que enfatizar es que el nacimiento de Dios o el ser sumergido en el Ruach HaKodesh no tiene que ver con el momento de entrar en el agua. ¿Me explico? El agua es un símbolo. Por ejemplo, mi experiencia cuando Dios me llamó, en ese momento cuando yo soy librado del poder de Satanás y del engaño del mundo y recibo el Ruach HaKodesh, en ese momento soy sumergido en el Ruach HaKodesh. O sea que ya No tengo que entrar en el agua para recibir el Espíritu Santo. ¿Me explico? O sea, no es para eso. Entrar al agua es el testimonio, es la señal pública. Es otra cosa. O sea, sí hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo, obviamente. Hay que entrar al agua, pero como testimonio público. Claro, una confesión. Una confesión. En ese momento uno es sumergido En el Ruach HaKodesh y en la muerte. Es decir, eres hecho partícipe en la muerte de Mashiach. Eres hecho beneficiario de esa muerte, de ese sacrificio. Así que cuando tú vas como creyente ya previamente has recibido el poder de Dios y haces el acto público, pues es para confirmación de todos. ¿Ya? Y pues, no lo voy a decir que no. Puede ser que en el momento en el que alguien se sumerja sea en ese momento preciso que Dios lo llame. Puede pasar, no vamos a decir que no. Por eso hay que hacer el bautismo. Por eso hay que hacer la tevilá. Porque no sabemos en qué momento la persona ha sido llamada. Y en todo momento y en toda ocasión es oportuno. ¿Cierto? Así es. Además, un mandamiento. Sí, exactamente. Bautícense cada uno. Eso lo ordenó el propio Yehoshua. Vayan a las naciones, hagan los discípulos y bauticen. Sumérjanlo. Es una señal. ¿Cierto? Solamente que esta señal la hacemos con la conciencia de lo que estamos hablando hoy. Cuando una persona se va sumergida en el agua, tiene que saber esto. Tiene que saber que ese acto público, simbólico, es algo que ha ocurrido primeramente allá adentro en su conciencia, en su corazón adentro. ¿Ya? Dígame, hermano. De hecho, retomando la explicación que estaba dando de que eso lo hacían los sacerdotes, a nosotros también en el futuro se nos llama sacerdotes. Claro, ¿sí? claro, y ahora somos Entonces, real sacerdocio. Ahí aplicaría para nosotros también, porque Claro. es para los levitas. Claro, correcto, así es. Y Pedro lo dice, mas vosotros sois reino, sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes que los llamó a las tinieblas a su luz admirable. El que los llamó, ahí no dice el que los recibió, está demostrando que no salimos solos de las tinieblas. Siempre hay testimonio en la Escritura de que el que recibe al Señor va y lo proclama. Claro. Es difícil pensar que alguien vaya a casarse, a hacer un matrimonio secreto. O sea, Sí, que sí. recibe algo, quiere mostrarlo a los demás y que los demás sepan. Sí, pero repito que aquí estamos haciendo ese énfasis importante, hemos sido sumergidos en su muerte, ¿cierto? Sumergidos en su muerte significa que hemos sido beneficiarios del juicio que recibió Mashiach por nosotros. Y por eso en el capítulo anterior, el capítulo 5, mira lo que dice el versículo 8 del capítulo 5. Mira que está en perfecta conexión. ¿Qué dice el capítulo 8? Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sigue. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Correcto, ¿te das cuenta? Entonces, ser sumergidos en su muerte es ser libres de la ira.
¿Está claro? Aleluya, sí. Por eso es que si tú vas a Juan, cuando él sigue hablando, dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Le dice a los fariseos, ¿ya? Ustedes están confiando que vuestro padre es Abraham. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, si el Hijo no los liberta, no seréis verdaderamente libres. ¿Cierto? Bien, ¿está claro eso? Bien, importante. Ahora, mira lo que dice el 4. Porque somos, vuelve y repite la idea, ¿no? Porque somos sepultados juntamente con Él. La figura de meterte totalmente abajo el agua, ¿no? Para muerte por el bautismo. ¿Muerte a qué? Al pecado, que empezamos hablando, ¿cierto? ¿Muerte a qué más? Al pecado. ¿A qué estamos muriendo aquí? ¿Estamos muriendo a la voluntad de Dios o a la voluntad del maligno y de la carne? Del maligno y de la carne, estamos muriendo a eso, no a la voluntad de Dios, ¿cierto? Van a ver. Para muerte por el bautismo, por la inmersión, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Abba, el Padre, traduce, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Te das cuenta? O sea que cuando tú sales del agua, sales con vida nueva. Cuando tú sales, es decir, enfrentar el mundo con la unción del Santo, con Ruach HaKodesh, eres otra persona distinta. ¿Ya? Por eso es que el mundo te va a aborrecer. Por eso Yehoshua dijo, dichosos sean cuando los aborrezcan, los ultrajen y los ofendan por causa de mí, porque así persiguieron y ultrajaron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Ya? Entonces a mí no me van a perseguir porque yo sea judío o porque sea semítico o porque sea... Me van a perseguir es por decir la verdad, por dar testimonio de la verdad. Ya vienes tú que te lavaron el cerebro, que ya le vas a dar a la iglesia. No saben, los que hablan eso no saben. A mí me da una cierta hasta lástima este señor Daniel Samper, que se la pasa en El Espectador sacando deditos contra los creyentes, ¿ya? Y hablando y diciendo, no sabe lo que habla, no sabe. ¿Cómo va a hablar un incrédulo de un mundo espiritual? Es que es incompatible. Es como que la ciencia tratando de explicar un milagro. No va a poder. Que los milagros ocurren fuera de las leyes de la física. ¿Cómo los va a tratar de explicar? No va a poder nunca. ¿Cierto? Entonces fíjate tú, estamos diciendo aquí que hemos muerto ¿para qué? Para el pecado. Hemos muerto para el sistema. Somos una nueva persona, nueva vida. Nuestros pensamientos comienzan a cambiar. Y yo lo dije aquí una vez y lo vuelvo a repetir porque es interesante. Una vez yo escuchando a mi hermano, planteé un tema cualquiera y comenzó su conversación bizantina allí. Y entonces, es que yo creo, es que yo pienso, es que yo me lo quedé escuchando. Y ¿sabes qué? Es impresionante la diferencia como tú y yo hablamos. Porque mientras tú usas el yo creo, yo pienso, a mí me parece, yo opino, la ciencia dice, no sé qué. Yo digo está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. ¿Ya? Fíjate. Antes el profeta había dicho, en nombre de Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ahora yo puedo decir que mis pensamientos, lo que hablo, es lo que dice la Escritura, son los pensamientos de Dios. Así que cuando una persona yo le digo algo y a veces me han dicho, pero es que tú te crees con la razón, y no, es que no te estoy diciendo mi idea, mi lógica, eso es lo que está escrito ahí. Así que ya tu contienda no es conmigo, es contra la verdad, que es Dios y su palabra. Entonces si yo te cito un verso de la Escritura, por ejemplo con este tema, repito, la ideología de género y todo lo demás, puedes pelear lo que quieras, estás peleando contra la verdad, ¿cierto? Es la verdad de Dios y su palabra. Entonces no es mi opinión personal en lo que yo pueda pensar sobre la ideología de género, sobre los homosexuales. No es que Dios dice aquí que no van a heredar el reino de los cielos. Yo por eso se los puse en una columna ahí en Facebook, una publicación de esa. Y de verdad, ¿qué hace un homosexual celebrando Navidad? Eso es incongruente.
porque ese que está celebrando el nacimiento de Jesús, está celebrando el nacimiento del ser que lo va a mandar al infierno por homosexual. ¿Ya? Es contradictorio. Y entonces, por lo tanto, todo homosexual debe ser ateo. O por lo menos creer en otro Dios que no sea el de la Biblia, ¿no? Así es. ¿Cierto? Porque en el Nuevo Testamento es quizás donde más se condena la homosexualidad. Allá en el Antiguo Testamento aparece una sola vez: no habrá sodomita en medio de tu pueblo, y luego en otro lugar dice: no te echarás con varón como con mujer. Ya, 2 veces. Y está lo de Sodoma y Gomorra, póngalo 3. Acá en el Nuevo Testamento sale como 5 veces. ¿Ya? Pero como la gente tiene este chip de que el Nuevo Testamento es amor y que todo es subjetivo y todos somos hijos de Dios, sigue creyendo. Yo le he dicho, vea, y aquí lo dije una vez, ¿cierto? La gente vive con la idea de que el Dios del Antiguo Testamento era juicio, era implacable, no sé qué. Y yo lo dije aquí, entonces arranque el libro de Apocalipsis, hermano, porque lo que viene es juicio corrido. Y es Jesús el que lo va a ejecutar, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese Dios amoroso? Sí. Entonces arranque el Apocalipsis, ¿cierto? Tienen que arrancarlo, porque lo que viene es fuego, azufre, granizo, langosta, plagas, terremotos. Eso es lo que viene, hermano. Y entonces, ese es el Dios amoroso del Nuevo Testamento, ¿no? Sí. Sigamos. Ok. Entonces salimos con la unción del Santo, perdonados nuestros pecados, a impactar positivamente al mundo, a hacer luz. Y Josué lo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una luz que se enciende, no se pone debajo de la eifá. ¿Qué era la eifá? La eifá era una especie de barril, como es donde se escondía el chavo, ¿ya? Era una medida de capacidad para áridos. Entonces servía de mesa, ¿no? Entonces tú pones un candelabro aquí encima para que alumbre a los que están en la casa. No lo pones aquí debajo, o sea, adentro, porque no alumbra a nadie y hasta se apaga. Cuando se le acaba el oxígeno se apaga, ¿cierto? Entonces lo dijo Joshua: nadie enciende una menorá y la pone debajo de la eifá, ¿cierto? Sino encima, para que alumbre. Es lógico. Si Dios te ha hecho creyente, es imposible que tú no estés alumbrando el mundo que te rodea. Tienes que impactarlo, así sea mínimo, así sea una luz tenue apenas. Si tienes 2 días de ser creyente apenas, pero al menos se te oye la palabra de Dios en la boca, al menos bendiciones, hermano, Dios te bendiga. Algo sale, diferente tiene que ser. ¿Ya? Si te van a ofrecer algo o hacer algo indebido, tú dices: no, espera un momentico y consulto con la Escritura, o le pregunto a un hermano o algo, ¿cierto? Porque ya tienes temor de pecar. En cambio en el mundo no, échale, pare bola. Siempre hay una primera vez, esos son los dichos del mundo, ¿cierto? Siempre hay una primera vez al año no hace daño, como veamos que mañana moriremos, la vida es una sola y tengo que gozarla, y todos esos dichos allí reciclados que hay, de cajón. El que peque y reza empata. Que peque y reza empata, ¿cierto? Tú no vas a ser el primero ni el único. Pero ahora somos, ¿qué dice ahí? Vida nueva. Vida nueva. Tenemos la promesa de la vida incorruptible dentro de nosotros. Ya no andamos conforme al mundo. Ya no andamos conforme al sistema. Y estamos aquí, ¿cierto? Y ahorita que salga tomo el bus para la casa y voy a ir sentado con una persona igual que yo. ¿Cuál es la diferencia entre esa persona y yo? Que yo estoy reconciliado con Dios y esa persona quizás no. ¿Yo qué tengo que hacer? Hombre, compartirle en lo posible, ¿cierto? Por eso cuando salgo a la calle salgo con mi equipaje y mis flecos, porque usted sabe que cuando la gente le van a hablar de religión se bloquea, ¿no? Pero cuando la misma gente es la que te pregunta, es más chévere. ¿Ya? Disculpe, señor, ¿y usted por qué? Venga, vamos a explicarle. Oiga, ¿y esos flecos? Venga, le explico. Ya.
mira, el Dios de Israel ordenó esto porque los sentidos son traicioneros y esto. Y esta equipa, hombre, es que yo no puedo pensar distinto de lo que Dios dice en su palabra. Y mis pensamientos son guiados por Dios. Eso es lo que significa el temor de Dios que gobierna mi vida, en mis acciones. La gente se queda así como que, ¿verdad? Tiene sentido. Oye, interesante. Y ya, y le predico, le dejo la semilla. Si me lo vuelvo a encontrar, oye, ¿te acuerdas de lo que hablamos? Bueno, ven, te voy a compartir esta otra cosa. Y ahí poco a poco. Y sigue insistiendo y sigue insistiendo. ¿Cierto? Mira que aquí vino un señor que yo me lo encontré, ¿verdad? En el éxito, me preguntó por la equipa, nos conectamos y aquí estuvo. Así. Hablamos una sola vez y aquí estuvo. ¿Verdad? Así hay que hacer. Hoy estás tú aquí. Chévere, de pronto mañana vienen más gente y así sucesivamente. Y estamos transmitiendo qué cosa, la verdad de la Escritura. Aquí no estamos hablando nada que no está escrito. Nos la hemos pasado leyendo la Escritura. ¿Cierto? ¿Algún dato sobre cómo se hacía en la historia? Ah, sí, eso es dato. Pero aquí la esencia es el mensaje de lo que estamos hablando. ¿Cierto? Sigamos. Entonces, ¿qué dice el 5? Lean el 5. Porque si fuimos plantados juntamente en él, a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Perfecto. ¿Sí? Vuelve a insistir con el tema, ¿no? Hemos sido plantados en su muerte. ¿Qué significa? Que cuando Yehoshua fue llevado al madero, él no solamente estaba experimentando la muerte física allí, él estaba más que eso, venciendo todas las concupiscencias humanas. Porque vean, no hay momento más crítico en la vida del ser humano que es cuando está experimentando el dolor de la muerte. ¿Ya? Ahí hasta el ateo dice, Dios mío, ayúdame. ¿Cierto? Aunque sea allí inconsciente, pero lo dice. Ese dolor o el dolor de que vas a perder algo es profundo, ¿ya? Y pone a temblar cualquier cosa. ¿Qué quiero decir? Que en ese momento en que Yehoshua está experimentando en el madero todo el dolor de la humanidad, todos los dolores de la humanidad, en ese momento, él fácilmente hubiera dicho, no, esto es mucho para mí, yo mejor me voy de aquí. Ángeles, vengan por mí, quítenme estos clavos y me llevan. ¿Cierto? Ya no aguanto más, esto es mucho voltaje. Nada. Más que la muerte física de él, estaba venciendo todas las concupiscencias, los dolores, los sufrimientos humanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su cuerpo era incorruptible. Su cuerpo no era como el nuestro. Él era carne, pero no corruptible. Fíjate que no vio corrupción. Duró 3 días sepultado y no se pudrió. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque él era incorruptible, su cuerpo era incorruptible. Pero lo que sí experimentó en su cuerpo es como cuando tú conectas un bombillo de cierto voltaje en una carga totalmente superior al voltaje para que funcione normalmente. Entonces él se conectó en el madero. Haz de cuenta que en la tierra, y ahora que decimos polo a tierra, ¿no? Aquí tenía su conexión y el madero fue hinchazado aquí, ¿cierto? ¿Qué hizo? Fue conectarse al pecado del mundo, ¿ya? Toda la corriente eléctrica, entre comillas, del mundo sube por el madero hacia su cuerpo. ¿Me explico la figura didáctica? Estoy queriendo decir que en ese momento que él está crucificado, él está allí sufriendo más que los dos que están clavados con él al lado. ¿Me explico? Porque él está llevando el pecado del mundo, lo está clavando en el madero, y además de eso está venciendo a Satanás. Vamos a leer Colosenses capítulo 2. Mira lo que dice ahí, ¿no? Es una cosa tremenda. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 10 creo que es, en adelante. Bueno, dice que triunfó sobre ellas en el madero. Miren, en el versículo 13, vamos a ver desde el 11 al 14. Sí, hasta el 15, del 11 al 15. Colosenses 2, del 11 al 15. Hermoso pasaje. ¿Qué dice?
En él ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Wow, siga. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él. Fíjate, la misma figura, ¿no? Estamos hablando. Pero al mismo tiempo resucitaron con él, por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con él y les ha perdonado todos sus pecados. ¡Wow! ¡Qué resumen! Sí. Sigue leyendo. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. ¡Aleluya! ¡Qué resumen tan espectacular nos ha hecho Colosenses! Todo lo que hemos estado hablando, ahí está resumido. Así es. Fíjate tú, impresionante. ¿Ya? Entonces estamos viendo en esta etapa que Yahushua, además de llevar el pecado a nosotros para perdonarnos y llevar el juicio para librarnos del juicio venidero y todo esto, además de eso está haciendo algo que nosotros no éramos capaces ni por ahí, de vencer a Satanás, de triunfar sobre las potestades y exhibirlas públicamente. ¿Qué significa eso? Está diciendo, mira diablo, aquí está toda tu creatividad que ha llevado a que yo esté aquí clavado y yo voy a vencer sobre este madero, voy a vencer la muerte. Por eso dice que el postrer enemigo a vencer será la muerte. ¿Y qué dice en Hebreos capítulo 2 verso 17 por allí? Que él vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás, y librar a todos los que durante toda su vida estaban sujetos a esclavitud por el temor a la muerte. Fíjate qué hermoso, ¿cierto? Así que ser libres del mundo es además ser libres de Satanás. Ya no hacemos la voluntad del príncipe de este mundo, ahora hacemos la voluntad de Dios. Así es. Y tranquilamente padecemos y llevamos por él. Entonces fíjense ustedes, somos plantados juntamente con él en su muerte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hemos recibido ese beneficio de su sacrificio. Eso es lo que está diciendo. Ok, está claro, ¿no? Volvamos a Romanos capítulo 6. Versículo 6. Mira, vuelve a insistir ahora con otra palabra, el viejo hombre. ¿Qué sería el viejo hombre? Hombre, la vida antigua, la vida del pecado, la vida cuando era amigo del mundo. Eso es el viejo hombre. Como eras tú cuando corrías a los carnavales, cuando corrías a los desórdenes, a la droga, a los vicios, etc. Eso era el viejo hombre. Ahora, ¿qué dice el verso 6? Dice, bueno, sabiendo esto que vuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Ah, fíjate lo que estoy diciendo aquí. Todas tus pasiones, todos tus anhelos, concupiscencias, vicios, manías, cosas que te hacían enemigo de Dios y amigo del mundo, ¿cierto? Las dos cosas. Todos esos vicios, pasiones, malas costumbres, manías, etc., fueron crucificados en el madero. Allá, fueron clavados en el madero. Y Jesús los venció a todos. Por eso es que Yahushua es poderoso para librarte a ti de cualquier vicio. ¿Ya? Es que no depende de Jesús. Dios no te manda a ti, es que tienes que luchar contra... Pídele a Dios que te libre. Porque está escrito que donde está el poder de Mashiach, ahí hay libertad. Amén. Tienes una debilidad, una cuestión, ora. Pídele al Señor. Que está escrito que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Así. Cualquier cosa. Yo voy a decir algo. Yo era un niño, tenía, no sé, 13 años quizás. A ver, sí, más o menos como 12 años, por ahí. Quizás menos. Estaba en primero bachillerato, me acuerdo yo. Y fíjate tú, es un testimonio hermoso que les voy a dar. En ese momento yo no me podía considerar creyente, pero desde pequeño yo fui educado a pedirle a Dios.
y todas las noches lloraba devotamente y todo. Tenía una concupiscencia humana en mí, que era el perfeccionismo. Yo quería ser perfecto en todas las cosas, excelente en todas las cosas, el mejor en todo, etc. Y cuando yo llegué al primero bachillerato, no sé si no hubo conexión con el profesor o yo era cerrado para ese tema, no sé, pero yo las matemáticas la tenía así, que la iba perdiendo. Y eso era un ego, un golpe al ego y al orgullo deprimente, ¿ya? Y yo vivía con ese miedo, ese pánico, me eso está a mi edad. Y ahora qué van a decir, que yo soy bruto, que otro, ¿ya? Y resulta que yo oré al Señor en ese momento, me acuerdo perfectamente. Y oré al Señor, Señor, o sea, no sé, no puedo seguir así, nervioso, con este estrés encima, ese susto, no sé, una cosa horrible, ¿verdad? Y fíjate tú que hoy se ha visto casos de que a un niño que le exigen de pronto resultados se termina suicidando, ¿cierto? ¿Quién sabe, supongamos que Satanás hubiera llegado a utilizar eso para quién sabe llevarme a dónde? ¿Me explico? No lo sabe, yo nunca pensé hacerlo, obviamente, pero uno no sabe que hubiera seguido de ahí en adelante. Y fíjense ustedes, lo oré al Señor, y esa noche escuché en mi oído una voz, y yo consciente y despierto, ya te he sanado los nervios. Así. Yo estaba orando y me paré con el corazón agitado, porque fue una voz que oí, y no había nadie, yo estaba solo en el cuarto. ¿Ya? Y así fue. Desde ese día se me quitó a mí eso. Fui distinto a clase, y si ya no sacaba la nota en 5 o algo, pues me importaba, me daba igual, y eso no me hizo un estudiante mediocre jamás, porque de hecho yo estudié becado en la universidad, y mi promedio fue siempre lo mejor posible, pero ya yo no viví con esa matrícula al perfeccionismo y a eso. Fíjate tú, es distinto, ¿no? Porque logré los mismos resultados, pero sin esa esclavitud. ¿Me explico? Y ese es otro ejemplo para que veamos que cuando Dios nos da esa tranquilidad, esa libertad, no es ni para bajar la calidad, ni para ser mediocre, ni nada por el estilo. Ni para ahora voy a hacer lo que me da gana, ya no voy a estudiar porque igual ya no. Yo entendí perfectamente, o sea, ni yo entendí, me hizo entender Dios. ¿Ya? Simple, te va a quitar esa presión, esa esclavitud, y eso no significa que yo iba a hacer ahora lo que me iba a hacer la gana. Ya no voy a estudiar, ya. No, procuré seguir siendo el mejor, pero libre. Así es. Libre. ¿Te dan cuenta? Yo era una criatura de 11, 12 años, y así puede pasar con cualquier cosa. ¿Ya? Que cualquier batalla que tú tengas encima, ¿ves? Si tenemos a un Dios que es todopoderoso, que venció a todas las concupiscencias, a todos los temores, los miedos, las aflicciones humanas, las venció en el madero. Hay que pedirle al Señor que en su voluntad Él nos oye. Y otra cosa importante, no tengamos que afligirnos si en el momento no viene la respuesta inmediata. Ya desearíamos que fuera así como me pasó a mí, no. Pero hay que tener paciencia, hermano. Y Dios sabe cómo hace cada cosa. Fíjense ustedes que Job estaba tranquilo en su casa y él no sabía allí lo que Satanás estaba fraguando contra él. Y mientras Job estaba viviendo en su casa tranquilo, tomándose su café o lo que sea, Satanás ya le tenía toda una estrategia montada para amargarle la vida. Y Dios se lo dejó. Dejó que Satanás hiciera y pisoteara y a Job y todo. Y Job nunca blasfemó contra Dios. ¿Qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Y qué pasó? Que al final Job se dio cuenta, es que todo lo que me pasó a mí era para demostrarle a Satanás que los creyentes no nos torcemos. Bien, bienvenido sea. ¿Cierto? Y Dios dijo, bueno Job, ya pasó la cosa, ¿verdad? Bien, ya derrotamos a este tipo, bien, aquí tienes lo tuyo. Y le devolvió hasta el doble de lo que había perdido. Así es. Fíjate tú. ¿Cierto? Pero no se torció Job. No se torció, ni se apresuró, ni blasfemó de Dios, ni renegó, hombre, este Dios es una mentira, mira, se me murieron todos mis hijos, mi esposa blasfema, tengo lepra.
estoy en la inmunda. Nunca dijo eso, ¿verdad? Simplemente oró al Señor y esperó. ¿Qué dice el libro de Lamentaciones? Esperar en silencio la salvación del Señor. Así es. Bueno es esperar en silencio Así es. la salvación del Señor. Cuando Yehoshua estuvo en el madero, ustedes se imaginan a Yehoshua quejándose por todos los dolores. Oh, esta humanidad sigue así de mala gana. Nada. ¿Qué hizo él? Perdona porque no saben lo que hacen. ¿Ya? ¿Cierto? Él no se puso ahí a sufrir en el madero de mala gana. ¿Tú te imaginas, tú, por ejemplo, por dar un ejemplo, que tu mamá le vaya a pegar a un hermano tuyo o algo, no sé si les pasó, y tú por meterte a defender a tu hermano te llevas el correazo tú o algo, y gritas y dices de todo, ¿verdad? Viste por defenderte, no sé qué. Pero Yehoshua no. Yehoshua no se puso a decir estos clavos de ustedes sí duelen, ojalá se acabe esto rápido. Nada. Espero pacientemente. En silencio esperó, sufrió en silencio, esperando la salvación de Hashem. Y lo único que hizo fue orar por los pecadores, ¿verdad? Orar por ellos, perdona lo que no sabes lo que hacen, no saben, ¿cierto? Pero fíjate tú, todo eso le concede la autoridad absoluta a Yehoshua HaMashiach de ser el dueño y señor de este mundo. Amén. Y por lo tanto es tu Dios poderoso para liberarte de cualquier esclavitud. ¿Está claro eso, hermano? O sea, que el Señor no lo va a juzgar porque lo crucificaron, sino por lo que viene de ahí en adelante. Claro, por lo que viene de ahí en adelante, claro. Ya lo perdonó por haberlo crucificado. Sí. Hasta eso quedó perdonado ahí. Fíjate tú que el soldado romano que estaba ahí, que le atravesó el costado, que fue el que lo mató, porque a Yehoshua le atraviesan la lanza y la lanza le parte el corazón y por ahí, humanamente hablando, es que muere, porque le traspasan el corazón. Y el Salmo lo dice, mi corazón se derritió como cera en medio de mis entrañas. Uf, o sea, él sintió como el corazón se le rompió ahí, ¿ya? Y tú sabes lo que duele un infarto, ¿no? Un dolor de infarto, punzante allí, y sin poder ni siquiera respirar, porque estaba estirado y clavado, no podía hacer nada, y el dolor ahí punzante. Oh, eso es impresionante, hermano. ¿Ya? Y el soldado que lo atravesó, ahí mismo cayó de rodillas, ¿cierto? Arrepentido. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Uf, eso no lo confesó por racionamiento, es que le fue concedido. Fíjate tú, ahí mismo, ese mismo que lo puyó y lo terminó de matar, ahí mismo quedó convertido enseguida. ¿Ya? Es impresionante. Así que repito, Dios es poderoso para liberarnos de cualquier esclavitud, de cualquier debilidad, de cualquier cosa. Sanador es. ¿Ya? Él es sanador. Eso es hermoso, hermano. Poderoso. Esto es para que andemos con poder afuera. Hombre, quítese, ¿verdad? Diciendo el pecado, ábrase allí. Fíjate que como dice, ¿verdad? Las puertas del Sheol no prevalecerán contra nosotros. ¿Ya? O sea, las puertas de Satanás y esto, vamos pateando eso enseguida, con el poder de Dios. Porque somos poderosos en Él, más que vencedores en Él. ¿Está claro? Entonces mira qué impresionante esto, ¿cierto? Fue crucificado nuestro viejo hombre juntamente con Él. O sea, que Él venció todo eso. No hay excusa ahora, ¿cierto? Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y termina rematando con la idea con que empezó, muertos al pecado. Ahora que dice, ya no servimos más al pecado. No trabajamos para ese sujeto, no trabajamos para ese sistema, ya no trabajamos para Satanás. ¿Ya? Satan Incorporated, ya no trabajamos allí, ¿cierto? ¿Qué dice el 7? Mira que otra vez lo repite, no me que énfasis, ¿no? Verso 7, ¿qué dice? Porque el que es muerto crucificado es el del Padre. El 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Perfecto.
justificado con respecto al pecado. ¿Ya? Has sido hecho practicante de la justicia cuando antes eras un pecador. Hay gente que inclusive el mundo es cruel porque el mundo critica, ¿verdad? Hace poco salió el testimonio de este bailarín que era homosexual, Nerú, y ahora sale con un varón deseando su familia y todo, entonces ahora lo quieren criticar. Ah, que es que porque ya salió, que ahora quiere montar su negocio. Nada, a él no le importa, a mí no me importa lo que digan, yo sé en quién he creído. ¿Verdad? Fíjate tú, entonces hemos sido justificados con respecto al pecado. Ya no pertenecemos a ese sistema. Y vuelve y dice en el 8, y si morimos con Yehoshua, con Mashiach, creemos que también viviremos con él. Es decir, que aquí la cosa es todavía más hermosa, porque ya es ganancia que vivamos libres de este mundo. Supongamos, vamos a este escenario. Yehoshua, como si fuese un gran filósofo, un poderoso por ahí, pero no nos prometió la vida eterna. Ya, simplemente nos da el poder para que vivamos libres de este mundo y todo. Supongamos ese escenario, ya es ganancia, ¿cierto? Porque ya no vivimos engañados del mundo. Eso equivale, aquí, y valga, bueno, Dios perdone la comparación, a como ver Noticias Caracol y Noticias 1. ¿Me explico? Pasas de la mentira a la verdad. Ya si ves Noticias 1 ya sabes cómo anda el país. Ya ahí te dicen la verdad como es. Ya no te esconden ni te maquillan las noticias ni nada. Si ves Caracol y RCN, pues va a vivir engañado. Entonces, ya es ganancia que seamos libres de la mentira del mundo, libre de la mentira de Satanás, aunque mañana te mueras. Pero además ahora es tan poderoso el poder del Señor y el ministerio de Yehoshua, que dice, y si te mueres te resucito, te doy la vida eterna. Uf, eso sí, eso se escapa a todo entendimiento, hermano. ¿Ya? Mira, los reyes de la China, esto de donde encontraron los 7.000 soldados de terracota, ese tipo vivía tomando mercurio porque le decían que ese era el elixir de la vida eterna. Y se murió tomando mercurio, ¿cierto? Y en varias partes está que el elixir de la vida, y nadie lo ha encontrado, que no existe eso. Y si vamos a hablar del único elixir de la vida, es Yehoshua. ¿Ya ves? Entonces, te dice, hombre, yo no solamente te voy a hacer libre, no solamente te voy a hacer más sabio, porque cuando tú sales de la mentira comienzas a ser inteligente, ¿no? Eso es lógico. Entonces no solamente te voy a librar de la mentira, no solamente te voy a hacer sabio, no solamente te voy a hacer libre, sino que además si te mueres, te resucito. Uf, eso no tiene comparación, hermano. Es una obra perfecta, ¿cierto? Y eso es lo que lamentablemente el mundo no sabe, porque el mundo se pone a sacar su cuenta y dice, bueno, pero yo disfruto, la vida es una sola, pero es que no sabes que vas a morirte para siempre. ¿Ya? Así es. O sea, entonces tú eres un suicida, en pocas palabras, ¿no? Pues si tienes por delante la vida eterna y la vas a desechar por vivir 5 minutos de placer aquí, eres un suicida entonces. Así es. ¿Sí o no? Así Esa es la lógica. Más negociante. Pésimo. Eso demuestra que el hombre no sabe elegir el bien, entonces Dios tiene que venir a rescatarte. Si Dios hiciera esa propuesta, mira, aquí tengo la vida eterna, la gente sabe que se imagina. Yo me acuerdo hace como 20 años aquí en Colombia salió una serie que se llamaba Tentaciones, ¿ya? Y entonces salía el ángel, era Serafín y una diablita ahí, y entonces el infierno siempre ofreciendo los placeres, ¿verdad? Y el otro salía siempre con el arpa. Entonces siempre me dio rabia esa serie porque mostraban el cielo como una cosa de lo más aburrido, ¿ya? Entonces la canción, el estribillo decía, arriba amores de hielo, en el infierno pasión, me acuerdo yo. Entonces mostraban el cielo todo frío, blanco, la arpita, y así, aburrido, como todo simple, sin colores, es más, ¿ya? Así, porque así es como la gente se imagina el cielo, sin colores, sin atractivos y sin nada, blanco, neto, ahí, no hay nada. Y en el infierno pues de todo. La rumba. La rumba,
la diversión, la recocha. Resulta que no, hermano. Ese es otro trabajo de Satanás que ha hecho a través de Hollywood y sus programaciones y todo. Así es. El cielo es el gran Eden, el jardín del Eden, el paraíso, la creación restaurada, con el brillo de la eternidad, con cosas de mil colores y de todas las que ni los imaginamos. ¿Ya? No es como el mundo de que la pinta y todo el día ahí. Ay, no te imaginas cómo va a ser el mundo venidero. Y si nada más te concentras en la descripción de la Jerusalén celestial, dice una ciudad de oro con fundamentos de piedras, que tiene ríos, que tiene árboles y toda la cuestión. Impresionante. Y es así como un visaje nada más. Pero fíjate tú, el mundo es, el Satanás es astuto. Y desde niño se le enseña de que el cielo es aburrido, blanco, arpas y ya cantar y todo. Y te muestran esos coros gregorianos, que ni siquiera te muestran una música animada o algo así, sino te muestran esos coros gregorianos. Y todo aburrido, pues entonces da esa idea, ¿no? De que es aburrido, vas a estar ahí mirando. Nada. Estamos hablando del poder de Dios, el Señor soberano de todos los mundos. ¿Ya? Entonces vamos a terminar el versículo 9 hoy. Sabiendo que Yehoshua, Hamashiach, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Y por eso podemos decir confiado hoy que la muerte, en el día que Mashiach venga, ya no se va a enseñorear de nosotros más. ¿Cuándo va a venir? En cualquier momento viene. Y esto no es como un dicho allí como para mantener a la gente en expectativa, no, es que si ya se han producido las cosas que él dijo que iban a pasar. Ejemplo, no quedará piedra sobre piedra de este templo. ¿Se cumplió o no se cumplió? Y lo dijo 40 años antes de que pasara, para rematar. ¿Ya? Todavía no habían venido ni siquiera los emperadores, que eran los que lo iban a gobernar en ese momento. Nada había pasado. 40 años antes dijo, esto se va a acabar todito. Y se acabó. ¿Cómo no le vamos a creer? ¿Cierto? Y todo lo que ha dicho se ha cumplido. El poder que hemos recibido de Dios, hoy hay sanidades, hoy hay milagros, hay prodigios, hay cosas maravillosas que se hacen en su nombre. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo no vamos a estar seguros ahora de que Él va a venir y va a resucitar y todos? En un abrir y cerrar de ojos va a pasar. Así que esa es la esperanza que debemos tener y somos más que vencedores en Él. Amén. Bueno, hermanos, con esto vamos a terminar por hoy. Si hay alguna pregunta o algo, la pueden hacer con mucho gusto. ¿Algún aporte? ¿Todo claro? Bueno, hermanos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.